nuevas criaturas, comenzamos una nueva vida. Pero allí tenemos que ir creciendo, no podemos estar estancados en ninguna de las áreas. Y este día es justamente todo este tiempo, es para que meditemos en esto y cuánto es lo que estamos creciendo realmente. ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos caminando? ¿Qué hemos avanzado? Porque la vida de un hijo del Eterno no es un círculo, no es algo que da vueltas, vueltas, siempre igual. El nuestro es una vida de crecimiento. Cada día debemos ser diferentes al día anterior. Cada día tenemos que tener un nivel mejor espiritualmente. Ir cambiando cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, que a veces son estorbos para ser verdaderos adoradores de nuestro Dios eterno. Por eso nuestro buen pastor, nuestro Señor eterno, hace un examen todos los años. Como lo dijo un día nuestro amado y gran rey David en el Salmo 23, Adonai es mi buen pastor y nada me faltará. Así como Él nos cuida para que nada nos falte y en lugares de delicados y verdes pastos nos lleva, también nos habla de su vara y su cayado, que es el método que usa el pastor con sus ovejas para guiarlas y también para darles pequeños golpes cuando las ovejas no quieren entender. El día de Yom Kippur es el día que el Eterno, nuestro buen pastor, escogió para hacer esa revisión profunda, de ver en qué forma nos encontramos. Y nos avisa con tiempo, porque Hashem, nuestro buen pastor, es misericordioso y se duele cuando tiene que castigarnos por nuestra naturaleza pecaminosa e impulsada por el Yetzer Hará, esa tendencia al mal que en ocasiones nos hace caminar apartado del Eterno, andando por nuestros propios caminos, indiferentes a las enseñanzas de su Torá. A veces aún, amados, siendo hijos de Hashem, siendo nuevas criaturas, hay cosas que están arraigadas en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestro nefesh, en nuestra carne, y esto pues atrasa el desarrollo que Hashem tiene dispuesto para nosotros. Lo vemos en un ejemplo aquí en las esto es, creo que es Gálatas, versículo 16. Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esa es una lucha que nosotros tenemos, amados, permanentemente, porque la carne la absorbe muchas veces el Yetzer Hará, nos hace hacer cosas que no están de acuerdo a la santidad y a la nueva vida que llevamos hoy. Dice que cuando somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley del pecado, porque el Espíritu, su fruto es bueno. Pero cuando somos guiados por la carne, por las pasiones, entonces sí caemos bajo el castigo de la ley. Y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras? Tal vez algunas eran en nuestra vida pasada, pero aún algunas de estas siguen manifestadas en la vida de hoy. Si por lo menos hablamos de adulterio, podemos decir, no, tal vez en la vida pasada pudo haber pasado algo así. Si hablamos de fornicación, hay personas que aún siendo hijos del Eterno siguen en este pecado, no arreglando sus relaciones de pareja. Hay muchas parejas
de personas que conocen al Señor, que ya son hoy hijos de Dios y no se casan legalmente. Algunos dicen, pero que no es necesario casarse legalmente porque ya nosotros hicimos un acuerdo, ya nosotros pues hemos decidido vivir juntos. Sin embargo, el matrimonio legal es necesario. Fíjense ustedes que Hashem había dado la Torah oral, por la cual el pueblo, nuestro pueblo, pues siguió por muchos años la Torah oral. Pero Hashem sabía que no era suficiente con la Torah oral, y Él entregó esa Torah escrita allá en el monte Sinaí, para hacer un pacto totalmente legal con los hijos de Israel, y con todo el pueblo que se adhiere al pueblo de Israel, con todos los que creen en la Torah y que creen en el Dios de Israel, el Elohim que hizo los cielos y la tierra. Entonces Él hizo un pacto escrito. No se quedó solo en lo que venía de generación en generación, diciéndose y contándose entre los sabios, y después venía el siguiente sabio, y así venía la Torah oral. Hay algunas costumbres que se siguen haciendo que son de la Torah oral, pero ¿cuál es la base que debe existir en todo hijo de Hashem? Es la Torah escrita. Y eso es lo que tiene esa validez. ¿Para cuándo? Para cuando venga el gran juicio. Incluso cuando Hashem hace en esta época este estudio de la vida nuestra, ¿por dónde la va a pasar? Amados, no la va a pasar por la Torah oral, la va a pasar por la Torah escrita. Por allí es que Hashem va a hacer el examen y va a ver en qué estamos aún fallando, en qué no hemos crecido, dónde va a tener que cortar ramas, dónde va a tener que mandar tal vez reprensiones. Todo esto se los digo referente a la fornicación. Hay personas que están solteras y están teniendo relaciones sexuales. Todo eso es fornicación. Nos habla de inmundicias, nos habla de lascivia. Son pecados que a veces están injertados en el corazón de las personas que aún habiendo nacido de nuevo siguen arraigadas en su mente. Por ejemplo, la lascivia, de ese desorden sexual donde la persona permanece constantemente con un deseo sexual y busca pornografía y busca cosas que le satisfagan esa necesidad, y entonces eso es pecado delante de Hashem, porque nuestra mente no debe mantener allí este tipo de emociones, de sentimientos, de todo eso hay que ser liberado. La idolatría. En los mismos hijos de Hashem aún hay idolatría. Idolatría al trabajo, idolatría a los hijos, idolatría a tantas cosas, amados. Donde los hijos de Hashem ponen su amor, ponen su fuerza y no tienen un balance. Hechicerías, hay hijos del Eterno que aún siguen en supersticiones, en creencias en creencias que no los dejan libre. Se sabe que todo lo que son supersticiones está dentro de esta palabra de hechicerías, de que no hagas, como dice por allí, no hagas, no creas, no hagas así, no hagas lo otro. Recuerdo que yo conocí a una amiga que seguía la cábala y decía, no, los días lunes no hay que hacer nada, porque los lunes esto, aquello. Y aún siendo creyente, amados, siguen muchas supersticiones dentro del pueblo de Hashem. Y eso hay que desarraigarlo, hay que sacarlo de nuestros corazones. Nada debemos hacerlo por superstición o creencias extrañas. Enemistades, ¿cuánto existe esto aún en los hijos de Hashem? Se pelean con la familia, se pelean con los amigos, con familiares, con vecinos. Tienen este tipo de relaciones malas, ¿verdad? Donde discuten por cualquier cosa. Bueno, estas enemistades, pues eso tenemos que ver por qué sucede eso en la persona. Porque cuando un hijo de Dios está en paz, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Entonces tenemos que ver por qué se crean estos pleitos, dice más adelante, ¿verdad?
pleitos, hay discusiones en la casa de los hijos de Hashem, peleas, griterías, hay aún celos. Dentro de los hijos de Hashem existen celos, amados. Muchas veces celos por los puestos altos, porque ese quiere ser Morel, otro quiere ser Roel, otro quiere ser rabino, no, pero es que yo me merezco ser esto, o me merezco ser aquello, o porque a mí no me dieron tal responsabilidad, lo debía haber tenido yo, no esa persona a quien se lo dieron, y estas cosas existen muchísimo dentro de los hijos de Hashem. Tenemos iras, personas que no saben controlar su carácter, y que se dejan llevar por la emoción del momento, sacuden sus manos, se enojan, se ponen rojos, gritan. Todo eso es pecado delante de Hashem, porque no podemos dejarnos llevar por las emociones. Allí dice contiendas. Sigue estando dentro de esto de enemistades, ¿verdad? Hay personas que hablan para contender, para discutir, para decir yo tengo la razón. Disensiones, herejías, malas enseñanzas, envidias. Fíjese que todo esto que está acá no lo está diciendo de gente del mundo, se lo está hablando a gente que supuestamente ya era gente creyente. Homicidios, borracheras, personas que ya tienen muchos años conociendo a Hashem y aún no son libres del alcohol. Y bueno, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Eterno. Entonces nos dice más adelante, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es para que nosotros lo pongamos en una balanza, veamos hasta dónde el fruto del Espíritu se está manifestando en mi vida, en tu vida. ¿Hasta dónde se está manifestando esto? Eso es lo que nos hace ver hasta dónde nosotros hemos dejado las obras de la carne. Por esta razón, mis amados, Hashem nos llama a hacer teshuvá, es decir, al arrepentimiento, antes de dictar sus decretos, porque este es el tiempo que Hashem está como juez del mundo. Después de revisar la vida de cada uno, dicta los decretos que hemos de vivir en este año. Se recuerda que Yeshua nos habla de que la vid tiene que ser podada, tiene que cortarse aquellas ramas que nos sirven, porque si la parra no es podada, no se quitan esas ramas, no da buenos frutos. Y por esa razón Hashem tiene que pulirnos, tiene que crear en nosotros esa nueva criatura. Para algunos va a ser más sencillo, para otros va a ser más difícil, porque hay cuestiones que están demasiado pegadas en ella, son como cascarones que son difíciles de desarraigar, malos hábitos. Pero Hashem nos ha llamado a santidad, a ser santos, a ser nuevas criaturas. Por eso Él trabaja en nosotros. En este tiempo también todos los hijos de Hashem tenemos la enorme oportunidad de interceder por la humanidad. Tenemos la oportunidad de interceder por misericordia y para que Hashem no establezca sentencias que por la misma justicia tendrá que llevar a cabo sobre las naciones, sobre los pueblos. Porque hay algo que tenemos que tener muy claro, mis amados, el hecho que se ignore las enseñanzas y la ley de Hashem, el hecho de que se ignore no nos hace inocentes, no nos hace libres.
sino que siempre va a caer la justicia de Hashem, el juicio de Hashem sobre nosotros. Este tiempo, este día es tan sagrado que aún pues nuestro propio pueblo judío, si hay personas que a lo mejor no están guardando el Shabbat, no están guardando las fiestas, no guardan con toda conciencia la Torá, las costumbres, pues en esta fecha dejan todos sus quehaceres, sus trabajos, cierran los negocios y acuden a las sinagogas a ese día de ayuno, porque saben que se pueden dictar decretos muy fuertes, mis amados. Hay un pasaje aquí en Ezequiel 16:49 que nos habla de un tipo de pecado que no tiene que ver con el alcohol, no tiene que ver con la droga, no tiene que ver con las orgías ni con pecados sexuales, sino, sin embargo, nos habla de arrogancia, de abundancia de pan, dice, de mucho comer, de completa ociosidad. Usted puede leerlo allí, Ezequiel 16:49. Nos dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Vemos que esto también es un pecado, mis amados. Esto también es un pecado, el no ayudar al necesitado. Entonces no es pensar solamente en lo que no estoy yo en mi vida haciendo, lo que no estoy haciendo mal, sino en la misericordia que tengo hacia las otras personas. Esto es muy importante. Nos dice Romanos 13:12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Siempre está allí el llamado constante, el llamado permanente, a que nos mantengamos en la luz, nos apartemos de la oscuridad, de las tinieblas. También allí hay un pasaje en Lucas 21:34, donde nos dice Yeshua, mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonerías y embriaguez con los afanes de esta vida, y aquel día os sobrevenga de improviso como un lazo. Es un llamado de atención de nuestro Yeshua HaMashiach. ¿En qué se va nuestra vida, amados? ¿En qué área nos movemos? ¿Qué nos motiva cada día? ¿Qué hacemos cada día? Todo eso lo tenemos que analizar en nosotros. Dice que no sea que con los afanes de esta vida perdamos el objetivo, el propósito que Hashem nos ha entregado. Debemos cuidarnos en ese sentido, mis amados. Y también nos dice acá, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario del Eterno, Dios lo destruirá a él, porque el santuario del Eterno es santo, el cual sois vosotros. Hoy nuestra responsabilidad es muy grande, mis amados, porque hoy mora el Ruach HaKodesh dentro de nosotros. Por esta razón Hashem va a ser aún más exigente con nosotros, porque tenemos muchas cosas a nuestro favor, y dice, al que más se le da, más se le exige. Hoy tenemos al Ruach HaKodesh dentro de nosotros,
Tenemos la Torá en todas partes. Abrimos nuestro teléfono, conseguimos la palabra de Hashem. Prendemos la computadora, conseguimos la palabra de Hashem. Y miramos nuestra biblioteca y allí no tenemos una, ni dos, ni tres. A veces hay hasta 7 y 10 tipos de Biblia dentro de la biblioteca. ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto la escudriñamos? Por todo eso seremos juzgados, mis amados. Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer pasa por allí, por el examen de nuestro Padre. Este 10 de Tishrei, al caer el sol, comienza Yom Kippur. ¿Cuándo? El miércoles en la noche. Comienza Yom Kippur. ¿Estamos ya preparados, mis amados? ¿Hemos arreglado las cuentas? ¿Hemos pedido perdón? ¿Estamos en buenas relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestras amistades, que de repente hoy ya no son amistades? Todo eso lo tenemos que analizar. ¿Cómo está mi relación con Hashem? ¿Cómo está mi entrega diaria con Él? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer cada día en mi vida espiritual? ¿Estoy llevando la palabra? ¿Estoy compartiendo la palabra con otras personas o solamente es para mí solito y para nadie más? ¿Ah? Hashem nos ha dado una gran responsabilidad y de eso también daremos cuenta. Bien, dejando ya esto de lado, ¿cómo nos preparamos nosotros para este día sagrado? Bueno, el día miércoles ya a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hacemos nuestra última comida. Ya no comemos más hasta el día siguiente, después de 25 horas. Incluso no se debe tomar agua. Ahora si una persona no lo puede resistir, pues le tocará. Pero mientras menos agua toma, menos hambre le va a dar. Luego debemos tener nuestras ropas dispuestas. Para ese día nosotros nos vestimos de blanco. Nos vestimos de ropas blancas porque así queremos estar en la presencia de Hashem. Limpios, pulcros, purificados, como dice por allí, purificados nuestros corazones. Tampoco se debe usar nada de cuero, ni calzado, ni cinturones, nada que sea de cuero. Ya es una parte de las costumbres de nuestro pueblo. Las damas pues no se deben maquillar para ese día, no deben usar ningún tipo de maquillaje, no se deben usar perfumes, ni hombres ni mujeres. No se deben usar prendas, ningún tipo de prendas. Debemos estar lo más sencillo posible, amados, y así presentarnos delante de Hashem. También nosotros nos vamos a reunir, es el día jueves a las 9 de la mañana. Debemos llegar a la hora, no debemos llegar atrasados ni 2 horas después, porque nadie va a estar bajando a abrir, sino que vamos a estar ya concentrados en la liturgia, en esas maravillosas oraciones que tenemos en Yom Kippur, en plena concentración, en plena Kavaná, delante de la presencia de nuestro Padre, donde solo nos acompañan los malagines de Hashem que están allí con nosotros. Cuando ya pues estamos allí, vamos a estar hasta las 5:30 de la tarde más o menos, 6 de la tarde ya para retirarnos. Recuerde que el ayuno se comienza desde el miércoles en la tarde hasta el día jueves que terminamos allá en la sinagoga. Y terminamos con la confianza de haber recibido el perdón de Hashem y que nuestras plegarias han llegado a su presencia y Él nos ha respondido favorablemente, anulando tal vez decretos que había contra nosotros, pero que sin embargo por nuestro arrepentimiento, por arreglar las cosas a tiempo, Hashem ha borrado esos decretos, los ha anulado. Ese es el propósito, mis amados. Así que tenemos todavía unos días para prepararnos. No, trate de no hacerlo el mismo día de Yom Kippur. Hay personas que
media hora antes de que se comience Yom Kippur, mira, te estoy llamando para pedirte perdón si en algún momento... Haga eso no tiene sentido. Eso tiene que hacerlo con tiempo y bien hecho, consciente de lo que está haciendo. Entonces sí tiene sentido. Bueno, la Shana Haba Birushalayim Abenuyah. El Señor les guarde grandemente. Shalom. Recuerde, para todos nuestros seguidores de Instagram y YouTube, compartirnos y darnos su link para entonces que seamos más. Shalom.